bienvenidas a otra sesión virtual sobre bases metodológicas de la investigación. Después de haber hecho una exposición de los diferentes tipos de investigación, el ámbito de estudio, la población, la muestra, el muestreo, las variables de la investigación necesarias para definir nuestro fenómeno de estudio, las técnicas de recogida de datos, vamos a pasar ahora a lo que sería el apartado de análisis de los resultados, que aparte del análisis estadístico que hayamos realizado con respecto a los diferentes datos que hayamos recogido, vamos a centrarnos en esta asignatura en lo que corresponde a la medida en epidemiología que tienen relación con la frecuencia, asociación, impacto de forma particular. Estas medidas en epidemiología nos van a permitir una mayor interpretación de cara a llegar a una serie de recomendaciones a partir de la investigación que hayamos desarrollado. Encontraremos 4 grandes medidas de frecuencia y asociación, que van a ser la razón, la proporción, la tasa, y por supuesto hablaremos de la incidencia y prevalencia, que en este caso podrían ser una tasa como tal. Bien, para eso vamos primero a repasar estos 3 elementos para comprender fundamentalmente cuál es la estructura que van a seguir las medidas de frecuencia y asociación. Como vemos, nos vamos a encontrar 3 grandes tipos de formulaciones. En primer lugar, la razón, que es la comparación entre un grupo A y un grupo B, es decir, que como vemos, esta razón nos va a permitir pues, que el resultado que obtengamos sea la diferencia entre estos dos grupos, que son independientes, que son excluyentes uno con respecto al otro, y por lo tanto el resultado que podemos obtener puede ir de 0 hasta infinito. En el caso de la proporción, vemos que lo que sucede es que nosotros vamos a comparar, en este caso, un grupo con el total de personas, de sujetos, de participantes que están dentro de ese grupo. Por lo tanto, la formulación será A partido por A más B. Teniendo en cuenta esta formulación, veremos que el resultado que podremos obtener será siempre de 0 a 1. Por lo tanto, si aplicamos un factor de corrección, la multiplicación por 100, lo que obtendremos de una proporción será un porcentaje. Por lo tanto, la tasa, como vemos aquí, va a corresponder a una proporción A partido de A más B, pero con 2 particularidades. La primera de ellas es que tiene que darse en un tiempo determinado, es decir, que tenemos que para hablar de tasa tendremos que establecer un tiempo en 2019, en 2020, del 2015 al 2019, ¿no? Es decir, que incluimos el tiempo y además se incluye un factor de corrección poblacional que corresponde a la comparación con una determinada población, por cada 100 habitantes, por cada 1000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, para que esta tasa sea gestionable y podamos establecer una relación con la población y por lo tanto geográficamente. Esas son las 2 condiciones que necesitaría de tener una tasa, tanto el tiempo en donde se da como la población, la zona geográfica en la que se está incluyendo. Bien, a partir de aquí pues vamos a intentar jugar con estas diferentes formulaciones para explicar ahora las medidas de frecuencia y asociación. Si nos vamos al primero de los elementos que vamos a analizar, que es la incidencia-prevalencia, es una medida de frecuencia y en algunos casos podríamos establecer alguna medida de asociación. Bien, ¿qué es la prevalencia? La prevalencia, como todos conocemos, es el número total de casos, es la proporción de individuos que padecen una determinada enfermedad y como vemos en un determinado momento y en un periodo, en un tiempo determinado y en una población determinada. Por lo tanto, se convierte en la prevalencia, como hemos visto en las formulaciones anteriores, en una tasa. La formulación de la prevalencia será el número de casos de una enfermedad en un momento dado partido por la población total. Por lo tanto, sería A partido de A más B. El resultado que vamos a obtener será no inferior a 0 y no superior a 1. Por lo tanto, de 0 a 1 lo podemos transformar en un porcentaje como hemos visto multiplicado por 100. Para calcular la prevalencia es interesante que tengamos en cuenta que se hará en aquellos casos, en aquellos fenómenos, procesos, enfermedades, patologías que tienen una permanencia en el tiempo, es decir, que tienen un carácter prolongado. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una muestra aleatoria de 270 mujeres de 65 o más años y se objetivó que 111 de ellas
presentaban una obesidad con el índice de masa corporal mayor del 30%. Si queremos calcular en este caso la prevalencia, pues vamos a ver que será 111 partido por 270, es decir, A partido del total de esa población. El resultado que obtenemos sería 0,411 y por lo tanto diríamos que el 41,1% de prevalencia de la obesidad en mujeres mayores de 65 años en la población determinada que hayamos considerado. Este sería el cálculo de la prevalencia. ¿Qué pasa con la incidencia? La incidencia sería el número de casos nuevos, por definición, en un determinado tiempo, en una zona establecida. Podríamos decir o afirmar que la incidencia del 2019, por ejemplo, porque el 2020 evidentemente no lo hemos terminado, que la incidencia del 2019 sería la suma de la prevalencia hasta el 2018 y la incidencia del 2019. Esta afirmación en su formulación podría tener sentido y ser lógica, pero no, nos sucede que a lo largo de un determinado año podemos ir perdiendo casos por diferentes circunstancias, bien porque se cambian de comunidad o de zona geográfica, bien porque fallecen y por lo tanto no podríamos afirmar que la prevalencia del 2018 más la incidencia del 2019 sería la prevalencia total o el número de casos total, ¿no? Debemos de tener en cuenta que la incidencia, que es el número de casos nuevos, va a tener dos tipos de medida: la incidencia acumulada y la tasa de incidencia o densidad de incidencia, que ahora vamos a repasar. Cuanto a la incidencia acumulada, corresponde a la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo concreto, ¿no? Como vemos, simplemente el número de casos nuevos de una enfermedad durante un seguimiento partido por el total de la población. Esto corresponde a una proporción, ¿no? Pero como hablamos de tiempo, es una tasa, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite calcular la incidencia acumulada? La probabilidad o el riesgo que una persona tiene para desarrollar una enfermedad en un determinado periodo de tiempo. Por eso necesitamos, para calcular la incidencia acumulada, un seguimiento a lo largo del tiempo para ver si aparece o no el evento que estamos midiendo. Esto seguramente nos viene a la mente pues lo que sería un estudio de cohortes, ¿verdad? Que debíamos de hacer, que era un estudio de seguimiento. Vamos a ver entonces también, que está con un ejemplo, que cómo se calcularía la incidencia acumulada. Si nosotros durante un periodo de 6 años se siguió a 431 mujeres entre 40 y 59 años sin ningún tipo de problema, con un colesterol sérico normal y la tensión arterial normal, para ver si aparecía o no una cardiopatía isquémica, y al final de ese seguimiento se observó que han habido 10 casos con esta cardiopatía. Bien, por lo tanto, siguiendo la formulación de la incidencia acumulada, veremos que tendremos que indicar el número de casos aparecido en ese periodo de seguimiento partido por el número total de mujeres seguidas, 431. Entonces nos dará un 0,023 y por lo tanto diríamos que hay una probabilidad de sufrir una cardiopatía isquémica de 2,3% cada 6 años, ¿no? Que corresponde a esta incidencia acumulada. ¿Qué sucede? Que la incidencia acumulada es una medida muy robusta, es una medida que realmente no tiene en cuenta el periodo de seguimiento, es decir, no tiene en cuenta de que a mí me haya aparecido a los 3 años, que me haya aparecido a los 6 meses, ¿no? Y por lo tanto es menos exacta, ¿vale? Entonces nosotros a partir de ahí vamos a establecer lo que sería la densidad de incidencia con respecto a lo que sería la aparición de nuevos casos con la suma de los tiempos individuales de observación. Esto nos va a dar un dato mucho más exacto que el que nos ha proporcionado la incidencia acumulada, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En un estudio de seguimiento durante 20 años de tratamiento hormonal en 8 mujeres posmenopáusicas se observó que se presentaron 3 casos de enfermedad coronaria. Con estos datos la incidencia acumulada sería 0,375, sería 3 partido por 8, ¿vale? Y
podríamos decir, con esa incidencia acumulada, con la incidencia que hemos visto anteriormente, que sería de 37,5% la posibilidad de sufrir durante los próximos 20 años en las mujeres con un tratamiento hormonal una enfermedad coronaria. Bien, pero como decía, este dato sería muy poco exacto, ¿vale? Sería muy poco considerable a la hora de establecer un seguimiento tan espaciado en el tiempo de 20 años. Vamos a verlo con lo que sería el tiempo de seguimiento de estas 8 mujeres que hemos considerado, ¿no? Vemos que en el caso del sujeto A no aparece el evento, en el B sí aparece en un determinado momento, en el C lo perdemos a lo largo del seguimiento durante 20 años, otro se incorpora más adelante. Como vemos, esto puede ir variando muchísimo y por lo tanto pues tendremos que tener en cuenta cuánto tiempo de seguimiento ha tenido cada uno de los sujetos y a cuáles le ha parecido el evento que nosotros queríamos establecer. Por lo tanto, podemos decir que hemos obtenido un total de 84 años 84 años en total por la suma de todos los sujetos, ¿no? Calculemos, por lo tanto, la densidad de incidencia. El número de casos de la enfermedad por la suma de los tiempos individuales. Si hemos tenido en cuenta que han aparecido 3 eventos coronarios al final del seguimiento y la suma de los seguimientos ha sido 84, obtendremos un resultado de 0,0036. Esto nos permite afirmar de esta manera que la densidad de incidencia de enfermedad coronaria en esa población es de 3,6 casos nuevos por cada 100 personas años de seguimiento. Por lo tanto, estamos ajustando muchísimo más cuál sería el dato de la probabilidad o la posibilidad de tener la incidencia de la enfermedad coronaria en los años de seguimiento. Cada año de seguimiento por cada 100 personas aparecerán 3,6 casos nuevos. Bien, esto nos permite ajustar muchísimo más a la realidad lo que sería estos datos de incidencia acumulada. Por lo tanto, es más interesante la densidad de incidencia. Continuamos con este tipo de medida de relación y vamos a pasar ahora a lo que serían las medidas de asociación, hablando principalmente de parámetros de riesgo relativo, o ratio o de riesgo atribuible, que veremos que serían probabilidades de tener determinadas patologías, enfermedades o eventos a lo largo también de su seguimiento.